Estados Unidos ha jugado fuerte en favor de la ¿Eso es Argentina. tratado de libre comercio o un tratado comercial? Cuento con el apoyo de Estados Unidos. Por eso, ¿qué piensa usted de lo que dijo que la ayuda depende del resultado de esta elección? No, si viene un comunista, no los voy a apoyar. Al comunista se refería, porque él dice algo así como, yo sé de que hay otro candidato, ¿se refiere a Kicillof? Que el 83% de ese crecimiento de la deuda se lo debemos a quién? A los kirchneristas. Y eso que no tenían mucho acceso al mercado de capitales. Muchos dicen que Argentina ya está, que está perdida, que está intoxicada. Miren, para mí Argentina no está intoxicada. Argentina está llena de personas que son el antídoto en todo caso. Pero el tema del antídoto son personas que quieren cambiar. ¿Y dónde arranca el cambio? Bueno, el cambio arranca por acá. Miren y sean libres. Exactamente. Presidente, ¿qué análisis hace de la reunión que tuvo con el presidente Trump? Bueno, a mí me parece que es una reunión inédita e histórica para los estándares de Argentina. Lo que ha demostrado Estados Unidos es que, para mí hay algo que es muy importante, es un cambio de estrategia geopolítica. En general, Estados Unidos tenía una política hacia la región que era aquellos que apoyaban y eran sus aliados, los descuidaba, y aquellos que lo combatían trataba de seducirlos. Y era como que era un incentivo perverso, porque entonces lo más conveniente era estar en contra de Estados Unidos. Ahí, con la llegada de Marco Rubio, que es alguien que entiende perfectamente la batalla cultural, entiende los riesgos del socialismo del siglo XXI, entiende el daño que le han hecho estos personajes siniestros y además conoce bien claro el caso de Cuba, decidieron cambiar el enfoque y entonces, es decir, los aliados los premiamos y a los que no son amigos, no son amigos. Y bueno, y ellos han decidido. También hay una política internacional muy clara del presidente Donald Trump, de cómo, digamos, él ve el ordenamiento del mundo. Y entonces Estados Unidos está dispuesto a liderar la región y en ese proceso considera que Argentina es un aliado. Y de hecho, no solo lo ha manifestado en las palabras, lo ha manifestado en los hechos, frente a el embate político, digamos, que ha recibido nuestro gobierno desde febrero de este año. Es decir, concretamente cuando por ejemplo, nosotros, el libro se llama La construcción del milagro. ¿Por qué es la construcción del milagro? A ver, nosotros cuando llegamos había un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 10 en el Banco Central, 5 en el Tesoro. La inflación viajaba al 1,5 diario, iba camino al 17.000, 18.000% anual. Teníamos deudas en pesos por el equivalente de 90.000 millones de dólares, venciendo. Teníamos 4 bases monetarias venciendo a un día en el Banco Central. Digamos, teníamos el programa con el fondo caído. Y si usted se fija, digamos, nosotros hicimos el ajuste del Tesoro en un mes. Argentina, durante los últimos 123 años previo a nuestra llegada, siempre había tenido déficit fiscal, porque los años que tuvimos superávit era porque no estábamos pagando los intereses de la deuda. O sea, estábamos en default. No solo eso, sino que además nosotros pusimos en caja las cuentas públicas en un mes. Y a los 6 meses cerramos el déficit cuasi fiscal. Es decir, a partir de ahí lo que nosotros llamamos la base monetaria amplia quedó fija. Y eso significa que para mitad del año que viene la inflación va a desaparecer en la Argentina. Y si usted se fija, la inflación interanual seguía creciendo por los rezagos que había dejado la política siniestra del gobierno anterior. Y de llegar a tocar niveles del 300%, hoy la inflación en Argentina viaja a niveles del 30%. Es más, fíjese la robustez que tiene el programa, que hace prácticamente 2 meses que estamos siendo hackeados todo el tiempo y atacados. Eso volatilizó la demanda de dinero, o sea, con lo cual cayó la demanda de dinero, y aún así la inflación fue el del 2,1, y si usted va a la núcleo es 1,9, y si toma el desestacionalizado da 1,8. Es decir, con lo cual
en ese sentido, entonces pusimos en orden las cuentas públicas, pusimos en orden la cuestión monetaria, digamos, y también pusimos en orden el mercado de cambios. Ahora, claramente, desde el mes de febrero, marzo, la oposición, y en especial desde el Congreso, empezaron a atacar. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de haber hecho este ajuste y que todo el mundo decía que no íbamos a poder parar la inflación, que iba a ser tremendamente recesivo, que iba a generar una explosión de pobreza, cuando nosotros tomamos el EMAE, que es una proxy del PBI, pero en términos mensuales, a pesar del ajuste de 15 puntos del PBI, el EMAE subió 6% diciembre contra diciembre, el desestacionalizado mensual, ¿no? Sí. La economía entra al primer trimestre creciendo arriba del 6%, en el segundo trimestre se venía expandiendo al 8%, el riesgo país estaba en 550 y ese era el momento. Estábamos a 150 puntos básicos de poder empezar a salir al mercado y se terminaban los problemas. Entonces, ¿qué hizo la oposición? La parte destructiva de la oposición. Empezó a hacer proyectos directamente con un claro objetivo destituyente. Digo, no pasó nunca en la historia argentina un nivel de agresividad y de violencia institucional por parte del Congreso, que es interesante porque ellos son los que transgreden los límites del poder, porque se meten con la política económica, que es responsabilidad del Ejecutivo, y no solo eso, sino que además, digamos, votaban aumento de gastos sin contrapartida de ingresos, lo cual es una irresponsabilidad total. Y entonces, frente a ese ataque, que además después de la elección de la provincia de Buenos Aires se intensificó aún más, bueno, entonces en ese contexto donde se nos cerraron los mercados, nosotros conseguimos el apoyo de Estados Unidos. Ahora, esto es muy interesante. Perdón que lo haga un poquito extenso, pero me parece que vale la pena. Nosotros cuando logramos hacer la salida del cepo en abril, a mitad de abril, nosotros el primer día festejábamos todo y el martes yo convoqué al equipo económico a Olivos y le dije, mire, acabamos de sanear el activo del Banco Central con el programa del fondo. Sí. Tenemos que sanear el pasivo porque todo el daño que puedan hacer, lo van a hacer. Parecía como muy exagerado en ese momento. Recibimos muchísimas críticas de los economistas profesionales por esto. Sin embargo, si hubieran quedado esos 20 billones de pesos en la calle, hoy estaríamos hablando... Usted habla de las LEFI. Exactamente. Esa fue una decisión suya. Exactamente. O sea, y me hago cargo de eso porque tener 20 billones de pesos a un día, es decir, en un abrir cerrar de ojos, iban y atacaban a la posición en el mercado de cambios y automáticamente la especialización, la caída de la demanda de dinero. Muchos en el mercado pensaron que esa decisión suya, personal, más el compracampeón de Caputo, provocó un descalabro. No, el descalabro lo produce, digamos, la oposición, digamos, sancionando 40 leyes con el objetivo de destruir todo lo que hemos construido con mucho esfuerzo y que es fruto de la admiración que se desata en todas partes del mundo por el trabajo que hacemos, ponderado no solo por los organismos internacionales, sino, digamos, yo tengo pendientes más de 150 invitaciones a universidades de primera línea del mundo para explicar cómo hicimos lo que hicimos. Eso está claro. Ahora, presidente, volvamos al análisis que usted hace de la reunión con el presidente Trump, ¿no? Porque hoy pasaron cosas. Sí, hoy los 20.000 millones del swap, más otros 20.000 millones, más una intervención por parte del Tesoro. Sí, exactamente. A ver, nosotros lo primero que se anunció fue el tema del swap. Lo primero que hay que explicar es que el swap no es tomar deuda. El swap es un intercambio de monedas donde el Tesoro norteamericano tiene, en realidad la Reserva Federal, tiene 20.000 millones de dólares disponibles para nosotros, pero ellos tienen el equivalente en pesos. Y solamente, digamos, se va a constituir, digamos, en deuda si nosotros lo ejecutáramos. Perfecto. Igual que el swap chino. Bueno, pero el swap chino, como los chinos tienen control de capitales, se puede registrar en las cuentas del Banco Central. Ok. Digamos, esto es una cuestión muy técnica. Sí, es muy técnico. Pero, por ejemplo, porque esto es lo interesante, nosotros, cuando yo empecé a ver lo que estaban haciendo durante febrero y marzo, y que yo, después de que abrimos el cepo, digo, limpiemos las LEFI,
tengamos cuidado porque no sea cosa que generen tanto daño, que nos hagan subir tanto el riesgo país que no podamos entrar a rolear la deuda. Si usted se fija, ¿cuándo fue el primer indicio de esto? En abril, cuando vino Bessent a la Argentina. Es decir, con lo cual nosotros ya estábamos imaginándonos que podrían hacer este tipo de calamidades y nosotros, bueno, tomamos las medidas para justamente estar preparados y fortalecidos para que esto no pudiera causar daños a los argentinos. Lo más interesante es que, bueno, hoy, digamos, Bessent anunció que además se va a estar construyendo un paquete para los temas de la deuda. O sea, piense que la deuda argentina, mercado, legislación Nueva York son 37.000 millones de dólares. Y el año que viene vencen 13.000. No, el año que viene nuestros vencimientos con el mercado en dólares son 8.500 millones de dólares. Okay. Son 4.000 en enero y 4.500 en julio. Nosotros tenemos el swap y ahora tenemos estos 20.000 millones de dólares más para atender directamente los problemas de deuda. De distintos fondos soberanos de distintos países. Qatar. Eso, digamos, es una construcción que está coordinada con el Tesoro norteamericano. ¿Qué piensa de lo que le dijo? Pero además hay Sí. otro tema, perdón, Eduardo, Sí. porque no solo nos quedamos en... Porque ahora se conoció esta parte, en la medida que se van cerrando las cosas, se van conociendo. Pero también hay un tema de ventajas comerciales que nos estaría dando los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha jugado fuerte en favor de la ¿Eso Argentina. es tratado de libre comercio o un tratado comercial? Son distintos aspectos que van Que se está liberando de cerrando- distintos se está sectores. cerrando ahora. Exactamente. Bueno, en la reunión básicamente se habló casi exclusivamente de los temas comerciales. Ok. O sea, pero... Lo que usted llama la reunión es la comida posterior a esa Exacto, conferencia de exacto. prensa, porque muchos pensaron en la Argentina que ahí se había terminado todo. No, después seguí, digamos, mientras que comíamos, seguí una charla y fuimos muy al hueso en un montón de cuestiones. Y la verdad es que yo, sinceramente, me siento honrado, digo, porque yo, digamos, el presidente de los Estados Unidos, que además, digamos, nosotros lo hemos postulado para el Nobel de la Paz, ha cerrado 8 conflictos en el mundo. Acaba de cerrar el conflicto, digo, con los terroristas de Hamas, ¿no? O sea, y se devolvieron los 20 rehenes con vida, digamos, entre ellos 3 argentinos. Sí. Después se está reclamando el cuerpo Sí. de uno de ellos. Pero, entonces, acababa de tener ese tremendo logro y vino y nos juntamos en la Casa Blanca y volvió a darme un fuerte apoyo. Es decir, porque, digamos, después se hizo, digamos, una interpretación muy maliciosa, digo, nada que me sorprenda de el promedio de los periodistas argentinos buscando roña y tratando de sacar porquería de donde no lo hay. De hecho, hay un caso emblemático de un periodista que pregunta 3 veces la misma pregunta a ver si le contestaba algo distinto para meter ruido. Pero no importa, esos son detalles de 25º orden. Entonces hicieron una mala interpretación que después el propio Trump, digamos, en un tweet, en A la el posteo noche. en Truth, A la noche lo aclaró. en su Es decir, red social. donde él manifiesta un apoyo total y absoluto a mí. Es decir, no hay dudas que mientras que yo sea presidente, el apoyo lo tenemos. Ok. Ahora- Lo que él sugiere, además, y que cualquiera que vio toda esa reunión completa, aún la que se filmó, ni siquiera dijera la completa, la que siguió después, no le puede caber duda. Pero bueno, hicieron un recorte malicioso, lo malinterpretaron con mucha malicia, porque acá el statu quo quiere que a la Argentina le vaya mal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos, el apoyo está claro que mientras que yo esté en el poder, digamos, cuento con el apoyo de Bueno, Estados Unidos. por eso, ¿qué piensa usted de lo que dijo que la ayuda depende del resultado de esta elección? No es cierto eso. Si él dice que me da un total apoyo a la gestión mía, yo hasta cuándo Su gestión hasta el 27. Es hasta el 27. Pero perdón, en su posteo dice, y lo apoye, dice, espero que el pueblo argentino comprenda el excelente trabajo que está haciendo y lo apoye durante las próximas elecciones intermedias. Eso es un plus adicional. Como diciendo a los argentinos, vayan por este lado. Porque cuando usted toma la reunión completa, lo otro que manifiesto es, yo voy a bancar, voy a apoyar a los que defienden las ideas de la libertad. No es que se van a ir
el 27 No. de diciembre. No, digamos, a ver, sí, a ver, pero leamos el tuit de arriba hacia abajo. O el posteo. ¿Qué dice? Total apoyo a Javier Milei. ¿Hasta Sí. cuándo voy a estar yo? Hasta el 27. Listo, bueno, ok. El apoyo es hasta, digamos, por lo menos hasta el 27. En caso de que fuera reelecto, me van a seguir apoyando. Ok. Lo que llama, digamos, porque él tiene una obsesión de ganar, 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 ganar. Él, de hecho, en los discursos lo suele decir mucho. Que además él también, digamos, o sea, quiere impulsar a los argentinos de que sigan por el camino de la ciudad de la libertad. Y en eso, por ejemplo, cuando usted escucha el discurso en lo de, digamos, en el homenaje y que se entrega la medalla, digamos, ahora a la mujer, digamos, de Charlie Kirk, el punto es muy claro. O sea, él la batalla cultural la tiene clara y lo que dice es, digo, yo lo apoyo a Milei. Si el que viene atrás sigue defendiendo la ciudad de la libertad, los vamos a seguir apoyando. Ahora, si viene un comunista, no los voy a apoyar. Bueno, Ahí y eso, pero eso es razonable. Al comunista se refería, porque él dice algo así como, yo sé de que hay otro candidato, ¿se refiere a Kicillof? Sí, claramente. Trump. Y a los kirchneristas, sí, los define directamente como Ok. comunistas. Esto que fue anunciado ahora con el De hecho, el Tesoro- socialismo del siglo XXI, Sí. a la postre, termina convirtiéndose en Venezuela. Mire, le voy a pasar un dato. En el año 2013, Cristina Fernández de Kirchner, al margen de que le dio la orden del general San Martín al narcoterrorista, digamos, de Maduro, no solo eso, sino que además firmó 12 acuerdos bilaterales con Maduro. Es decir, está claro dónde quiere ir, digamos, el kirchnerismo. Y eso, digamos, bueno, digamos, que a usted le parece mal que no quiera estar asociado con comunistas empobrecedores. No, y además firmaron el pacto con Irán. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Esto del Tesoro, de Trump, de los Estados Unidos, ¿es un rescate financiero? No. Porque ya son 2 rescates en el mismo año, en 6 meses. No el es- Fondo Monetario y esto. No son rescates. Perdón, yo entiendo que es muy difícil la posición de los economistas profesionales locales, que salvo 2 o 3, erraron todo. Son muy deshonestos intelectualmente, juegan con un problema que en econometría se llama el problema de identificación. Cuando vos ves subir el precio, puede ser porque subió la demanda, porque subió la oferta, entonces tenés que complementar la información. Suelen ser muy deshonestos intelectualmente y no lo reconocen, pero al margen de eso, todo esto, digamos, es mentira. Y yo le voy a explicar por qué. Cuando el kirchnerismo hacía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y le sacaba los dólares al Banco Central. Le dejaba letras intransferibles, o sea, papelito de colores. Ahora, ese activo se supone que tiene que estar respaldando a los pasivos, que es la base monetaria. Si usted esos activos no valen nada, ¿cuánto puede rescatar de base monetaria? Nada. Por lo tanto, la base monetaria tiene que valer menos en términos reales, quiere decir que la inflación es más alta de largo plazo. ¿Quién es el principal acreedor del Tesoro Nacional? El Banco Central. Digamos, este mecanismo por lo cual los kirchneristas le robaban los dólares al Banco Central, que en el fondo estafaban a los argentinos que usan los pesos. Por lo tanto, el programa que se hizo con el Fondo Monetario Internacional no es ningún programa de rescate. Es un programa donde el Tesoro toma deuda con el Fondo Monetario Internacional y contra esos dólares que recibe va y cancela el pasivo con el Banco Central. Es decirle a los argentinos, yo no te voy a estafar más con la inflación. Entonces, digo, ¿cómo vamos a llamar rescate? A una política destinada a no estafar más a los argentinos con inflación. Punto uno. Vamos a esta situación. A ver, nosotros digamos, habíamos tocado 550 puntos de riesgo país, estábamos a 150 puntos de que se nos abrieron los mercados internacionales. ¿Y qué hizo, digamos, la oposición destructiva? Empezó a romper todo. Encima, en un año electoral, algunas expresiones que podrían tener una posición distinta, algo que, digamos, sin lugar a dudas va a pasar a partir del 11 de diciembre, se vieron, digamos, en la lógica electoral tratar de romper también. Entonces, se nos cerraron los mercados. Este dinero que ingresa es para pagar deuda. Es decir, si nosotros en enero no tenemos acceso a los mercados de capitales,
ejecutamos el swap y pagamos. Se supone que todo esto que estamos viendo, todo este paquetazo, ¿va a hacer bajar el riesgo país definitivamente o no? Bueno, definitivamente, de hecho lo ha hecho. Digamos, veníamos... Falta. Estamos en 900. Pero, Eduardo, yo no dije que la tarea está terminada. Esto es lo mismo que pasa con la pobreza. A ver, el número de pobreza que nosotros tenemos hoy es aberrante. Logramos quebrar el 30%, acorde a la medición de Ditela. Ok, es un número aberrante, pero veníamos del 57%. Sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Sacamos 6 millones de personas de la indigencia. O sea, ¿ves la gente que no le llega, que no le alcanza para comer? Bueno, ahora hay 6 millones que comen, que antes no comían. Entonces, cuando usted se fija, digamos, la inflación es más baja, digamos, no hay déficit fiscal. ¿Sabe qué? Pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. Digamos, o sea, nosotros bajamos la deuda a 50.000 millones de dólares. Lo más gracioso es que los kirchneristas nos digan a nosotros endeudadores, cuando Kirchner asumió, ¿sabe cuánto había de deuda? 140.000 millones de dólares. Cuando nosotros llegamos había 500.000 millones de dólares. O sea que la deuda se había incrementado en 360.000 millones. De esos 360.000, 60.000 lo había tomado Macri. ¿Qué quiere decir? Que el 83% de ese crecimiento de la deuda se lo debemos a quién? A los kirchneristas. Y eso...